¿Qué tal amigos? Un saludo para todos y bienvenidos a este nuevo video. Cuando hablamos o escuchamos acerca de las notas musicales, los tonos, los semitonos, las escalas, las octavas y varios otros términos, los vinculamos obviamente y sin estar equivocados al ámbito de la música. Pero ¿consideramos alguna vez que la música podría ser algo mucho más inmenso de lo que pensamos y conocemos? Y que los elementos que la componen no solo están presentes en lo que humanamente conocemos como música, sino que también cumplen una tarea en el universo? Muy bien, hoy vamos a hablar un poco sobre este tema. El sonido abarca un espectro inmenso verdaderamente. Lo podemos representar como una línea que, pasados ciertos límites, ya no alcanza a ser percibida por el oído humano. Tanto músicos como filósofos y matemáticos fueron investigando esa línea a través de los siglos, y de esta manera fueron encontrando y seleccionando ciertos puntos muy agradables de escuchar, y que guardaban relación entre sí. Esos puntos son lo que conocemos como tonos o notas musicales. No siempre fueron 7, muy antiguamente se trabajaba solo con 4 notas, más adelante con 5 o con 6, incluso en Oriente esos puntos no eran exactamente los mismos que en Occidente. Pero de la interesante y extensa historia de las notas musicales, queremos resaltar lo más importante en cuanto al tema de hoy, y es que al igual que ocurre con los números, los colores o los elementos de la tabla periódica, el hombre no los creó, simplemente los descubrió y en la medida en que los fue conociendo los fue utilizando. Es decir, las notas ya estaban ahí, en todo, en la voz humana, en el sonido de los ríos, del viento, en el canto de los pájaros, porque son parte de una ley universal, metafísica, que es la ley de las octavas. La gnosis nos explica que somos parte de un universo en el que existe un orden, más allá de que nos demos cuenta o no, y ese orden se hace posible gracias a un conjunto de leyes. Para lograr comprender estas leyes es necesario no solamente estudiarlas teóricamente, sino también convertirnos en una persona que observa la vida, una persona reflexiva, meditativa, que sabe aprender de las circunstancias. Por eso hoy no vamos a estar hablando solamente de música, sino más bien del invisible y sigiloso mecanismo universal. Existen diferentes símbolos para representar las leyes del universo. Algunos de estos símbolos son, por ejemplo, el péndulo, que representa la llamada ley del péndulo. Toda acción, situación o estado, al llegar a su término, tiende hacia su opuesto. Vale decir que una persona, mientras no comprenda esta ley, pasa por vaivenes interminables que, como un péndulo, oscilan entre la alegría y la tristeza, entre la seguridad y el miedo, la posesión y la pérdida, el logro y el fracaso. Otro de estos símbolos es la balanza, que representa la ley de acción y consecuencia, y nos da a entender que todas nuestras acciones, decisiones, palabras acarrean una consecuencia tarde o temprano. Otro símbolo es la rueda, que es la imagen de la ley del eterno retorno, que al girar una y otra vez hace que el alma del ser humano transite por muchas existencias acumulando experiencias, y muchas veces dejando deudas pendientes, que más tarde tendrá que saldar por acción de otra ley llamada ley del karma. En cuanto a la ley de las octavas y todo lo que encierran universalmente las notas musicales, un símbolo que nos ayuda a entenderla es el de una escalera. En la música nos encontramos permanentemente con escaleras, solo que las llamamos escalas. Una escala musical está formada por una secuencia de notas. Los intervalos que la separan unas de otras le dan a una escala sus características propias. Y esas notas pueden ir subiendo o bajando. Por eso al oír una escala musical de corrido se percibe una sensación de ascenso o de descenso. En la música existen muchas escalas, algunas se remontan incluso a la antigüedad. Pero en este caso es necesario analizar solamente una, porque la escala o escalera que utiliza la ley de las octavas es la denominada escala de Do mayor o escala jónica, que está construida simplemente por las 7 notas Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si en su estado natural y comenzando siempre por la nota Do.
Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la escala de 7 notas naturales. Se repite 7 veces en tramos de diferente altura. Cuanto más agudas son las notas, es mayor la altura. Y cuanto más graves, la altura es menor. ¿A qué llamamos octavas? Si comenzamos a recorrer el teclado, por ejemplo, desde este Do, y vamos ascendiendo, el siguiente Do se encuentra a 8 notas de distancia en relación al primero. Por eso se habla de octavas. En cada octava nos encontramos nuevamente con el Do, pero cada vez más alto. Y lo mismo ocurre con las demás notas. Por lo tanto, una escala puede comenzar a partir de cualquier nota hasta alcanzar su octava. Pero la escala que nos interesa en este caso es la que comienza en Do, porque la ley de las octavas explica que todo proceso de la vida, desde una función del organismo como la digestión o la respiración, hasta un proceso como el de poner en marcha un emprendimiento o un proyecto, comienza siempre en la nota Do, y para que se complete debe llegar hasta su octava, que es el siguiente Do. Como ejemplo para analizar esto, veamos lo que ocurre con las notas al surgir una iniciativa que queremos llevar adelante. Se debe tener en cuenta que la corriente del sonido puede moverse en forma ascendente o descendente. Entonces, una iniciativa que tenga la capacidad de elevar la frecuencia en que vibramos, como podría ser el iniciar un cambio favorable en la alimentación, o una disciplina de ejercicio físico, o una iniciativa relacionada con nuestro hogar, y algo tan simple como por ejemplo empezar a construir una huerta o un jardín, o podría tratarse de un proyecto laboral para progresar económicamente, o por qué no el iniciar un proyecto artístico o literario, o todo lo que significa el poner en marcha una obra solidaria, son todas iniciativas que utilizan necesariamente una escala ascendente, porque como decíamos, buscan elevar la frecuencia vibratoria de una persona. Sin embargo, por más constructivo que pueda ser un proyecto, siempre encuentra etapas de dificultad antes de concretarse. Es fundamental entender en esto una característica principal del sonido, y es que las vibraciones que lo componen no se desarrollan de manera uniforme, sino que pasan por aceleraciones y desaceleraciones periódicas, en las que la corriente del sonido tiende a frenarse y regresar al punto de partida, y se producen entre el Mi y el Fa, y entre el Si y el Do de la octava superior. ¿Cómo se aplica esto a lo que estábamos hablando? Cuando el proyecto surge como una meta, está empezando recién a vibrar en la nota Do. Que avance al segundo grado, que es el Re, y al tercero, que es el Mi, no es difícil, porque hasta ahí la corriente del sonido avanza por intervalos regulares. Durante esta etapa, el proyecto va acompañado generalmente de entusiasmo, optimismo, convicción. Es la etapa de planificación y puesta en marcha. Pero entre el tercer y cuarto grado, o sea, entre Mi y Fa, el sonido sufre una desaceleración. No vamos a entrar demasiado en teoría musical, pero digamos que esta desaceleración coincide con que el intervalo entre las notas, que venía siendo de tono, se convierte en intervalo de semitono. Lo podemos ver en el teclado del piano al no haber una tecla negra entre ambas notas. En otras palabras, digamos que entre Mi y Fa el escalón es diferente a los anteriores. Esta característica del sonido hace que se produzca algún tipo de complicación para seguir adelante con el emprendimiento, y así aparecen situaciones tan comunes como los reveses, las dudas, los miedos, los imprevistos. Si sentimos que el proyecto realmente es para progresar, para construir, entonces hay que mantenerse firme con convicción. El esfuerzo, la determinación permiten que la corriente continúe la marcha. Al reforzar el impulso original por medio de esta actitud, el emprendimiento vuelve a cobrar vida e ingresa en un nuevo tramo de la escala, que comienza en el cuarto escalón, que es el Fa. A partir del Fa, los intervalos vuelven a ser por tono, haciendo más fácil el ascenso al quinto escalón, que es el Sol, y el sexto, que es el La. Al llegar al séptimo escalón, que es el Si, todo está listo para dar el último paso y poder completar la octava. Pero se interpone nuevamente un intervalo de semitono o un escalón irregular y una nueva desaceleración del sonido,
que exige un último impulso para evitar que se desvíe y regrese hacia atrás. Hay que decir que este estímulo no depende siempre de la voluntad o de la perseverancia. A veces puede tratarse también de lograr un mayor nivel de comprensión o conciencia en cuanto a la meta que se persigue, es decir, ampliar la perspectiva, porque ya estamos cerca de alcanzar una nueva octava, y mayor altura significa en el contexto humano un mayor estado de conciencia. Al darle este impulso, el ciclo habrá sido completado, y lo que en el Do inicial fue una iniciativa, en este Do de una octava superior ya es una realidad. La ley de las octavas y este recorrido por las 7 notas también se aplica a los denominados órdenes de mundos, en este caso a modo de escala descendente, porque la energía original del protocosmos se fue volviendo más densa para que surgiera la materia. También está presente en los procesos de la energía en el organismo, que incluyen la digestión, respiración, metabolismo, que recorren una escala ascendente hasta ser completados. Cada uno de los 7 chakras principales guardan relación con una determinada nota y están ordenados también a modo de una escala ascendente. Y todo proceso que involucre transformación de la energía incluirá un recorrido por la escala musical. Muy bien, por hoy hasta aquí. Esperamos como siempre haberte acercado una información beneficiosa para tu vida. Hasta el próximo video.